Hay silencios que pesan más que una lápida, y yo cargué con el mío durante 60 años. No era un silencio vacío, no, estaba lleno de ecos, el sonido de la hebilla de un cinturón, el crujido de la puerta de mi cuarto al abrirse en la noche y, sobre todo, el murmullo de la indiferencia de mi madre, que observaba cómo mi mundo se rompía sin mover un solo dedo. Me enseñaron que la familia era sagrada, pero nadie me advirtió que a veces, el diablo se sienta a la cabecera de tu propia mesa, disfrazado de padre. Aquí estoy ahora, en este salón lleno de luz, con el sol de la tarde pintando rayas doradas sobre la alfombra. Mi nieto, con sus ojos curiosos y sus manitas suaves, me ha traído una vieja caja de lata oxidada que encontró en el desván. Al abrirla, el olor a metal viejo y a papel quebradizo llena el aire. Saca un retrato, uno donde salimos todos. Mi padre, con su mirada dura y una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Mi madre, a su lado, con la vista perdida, como si ya entonces estuviera en otro lugar. Y yo, una niña flacucha con un vestido de flores y un miedo tan grande que casi se puede tocar en la foto. Él me pregunta quiénes son, y mi garganta se cierra. La pregunta de Leo, tan inocente, es la llave que abre el candado de mis recuerdos. Siento un frío que no tiene que ver con la brisa que entra por la ventana. El tic-tac del reloj de pared parece volverse más lento, cada segundo estirándose como una eternidad. Mis manos, ahora arrugadas y manchadas por el tiempo, tiemblan. Al rozar la fotografía, le sonrío a mi nieto, una sonrisa frágil, y le digo que le contaré una historia sobre esa niña del vestido de flores, una que necesita ser contada para que el viento, por fin, se lleve las cenizas de tanto dolor acumulado. Es una historia larga, mi niño, una que empieza en una casa de paredes de adobe y suelo, de tierra apisonada, allá en el campo, donde los secretos se agarraban a las paredes como la hiedra. Era un lugar donde el silencio lo gobernaba todo, especialmente después de que el sol se ocultaba tras las montañas. Afuera, el mundo olía a tierra mojada y a pinos. Adentro, olía a miedo, a la sopa de verduras que se enfriaba en la mesa, y a la tensión que se podía cortar con un cuchillo, una tensión que emanaba de mi padre, un hombre de manos grandes y voz de trueno. Antes de continuar, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque cada semana traemos historias emocionantes y reales como esta. Ahora, continuemos. Mi padre, Ricardo, era un hombre respetado en el pueblo. En la cantina, era generoso y risueño. En la iglesia, el primero en dar la paz. Pero esa cara era una máscara que se quitaba en cuanto cruzaba el umbral de nuestra casa. Para mí, no, era Ricardo. Era él, una sombra que se cernía sobre mi infancia. Aprendí a leer sus pasos, a distinguir el sonido de sus botas enfadadas del de sus botas cansadas. Aprendí a hacerme invisible, a fundirme con las sombras de los rincones, a rezar para que su mirada no se posara sobre mí cuando la luna estaba alta y la casa en silencio. Mi madre, Isabel, era una mujer marchita. La veo en mis recuerdos sentada, en su mecedora, con la mirada fija en algún punto de la pared, surciendo calcetines o desgranando maíz, siempre en silencio. Sus manos se movían con una precisión mecánica, pero sus ojos estaban vacíos, como dos pozos secos. Al principio, de muy niña, yo corría a ella buscando refugio cuando la tormenta se desataba, pero sus brazos no me rodeaban. Su cuerpo era rígido como la madera de la silla. No había consuelo en ella, solo un abismo de resignación que me helaba más que los gritos de mi padre. El abuso no empezó con golpes, empezó con palabras que herían como piedras, con miradas que me desnudaban el alma y me hacían sentir sucia. Empezaron con tareas que ninguna niña debería hacer, con una cercanía que me provocaba náuseas. Él me decía que era su forma de hacerme fuerte, de prepararme para el mundo, y en la oscuridad de mi pequeño cuarto, mientras el olor a vino barato impregnaba el aire,
Yo me preguntaba qué mundo cruel me esperaba si aquello era solo la preparación. Rezaba para desmayarme, para que mi mente se fuera a otro lugar, y a veces, Dios me concedía ese pequeño alivio. Lo más doloroso, lo que se clavó en mi alma como un puñal oxidado, era la presencia de mi madre. Ella no intervenía, se quedaba, en el umbral de la puerta, a veces, con su silueta recortada por la luz del pasillo, y simplemente miraba. No había horror en su rostro, ni piedad, solo una apatía insondable, una vacuidad que era una forma de complicidad. Su silencio era un grito que me decía que yo no importaba, que mi dolor no merecía una defensa, que lo que ocurría era tan normal como ver llover. Ese abandono me rompió en más pedazos que cualquier golpe de mi padre. Recuerdo una noche en particular. La lluvia golpeaba el tejado de zinc con furia. Él había bebido más de la cuenta. Me arrastró fuera de la cama y me obligó a arrodillarme sobre granos de maíz en el suelo frío de la cocina. ¿Para qué aprendas a obedecer? Gruñía. El dolor era agudo, insoportable. Mis rodillas sangraban, y a través de mis lágrimas, vi a mi madre en la penumbra, viendo la escena mientras se llevaba una taza de té a los labios. No era placer lo que veía en su cara. No. Era algo peor, era la nada, la absoluta y aterradora ausencia de cualquier sentimiento. En aquellos tiempos, en un pueblo pequeño como el nuestro, la ropa sucia se lavaba en casa. ¿A quién iba a acudir? ¿Al cura que cenaba con mi padre los domingos? ¿Al guardia civil? ¿Qué le reía las gracias en la cantina? La palabra de un hombre como Ricardo valía oro. La de una niña asustada no valía ni el aire que respiraba. El miedo era una jaula invisible pero sólida. Estaba atrapada no solo por las paredes de mi casa, sino por una red de silencio y complicidad social que protegía al verdugo y condenaba a la víctima al ostracismo más cruel. Mis únicos amigos eran los animales del corral y un viejo libro de cuentos con las páginas amarillas que me regaló una maestra antes de irse del pueblo. Lo escondía debajo de una tabla suelta del suelo de mi cuarto. Por las noches, a la luz de una vela que robaba de la cocina, leía sobre princesas valientes y mundos lejanos. Esas historias eran mi única ventana a una realidad donde las niñas eran amadas y protegidas. Me aferraba a esas palabras, a la idea de que en algún lugar existía la bondad, aunque en mi vida solo hubiera espinas. Los días se repetían en una monotonía gris y dolorosa. La escuela era mi único respiro, pero incluso allí cargaba con el peso de mi secreto. No jugaba como los otros niños. Siempre estaba alerta, con una tristeza en los ojos que ninguna maestra supo descifrar. Me volví una experta en ocultar los moretones bajo las mangas largas y en inventar excusas para mis caídas. Por dentro, era un campo de batalla. Una parte de mí quería gritar, romperlo todo, incendiar la casa con ellos dentro, pero otra, más pequeña y asustada, solo quería desaparecer, dejar de existir. La tensión en casa crecía como una masa de pan agrio. Mi padre se volvía más impredecible. Sus momentos de calma eran cada vez más cortos, como la quietud que precede a un terremoto. Mi madre, por su parte, se hundía más y más en su propio mundo de silencio. Apenas hablaba, apenas me miraba. A veces, cuando él no estaba, yo intentaba provocarla, buscaba una reacción, un insulto, un golpe, cualquier cosa que demostrara que yo existía para ella, pero solo encontraba ese vacío desolador, esa indiferencia que era como una muerte, lenta y diaria. Era un fantasma en mi propia casa. Mi cuerpo de niña empezó a cambiar, a florecer torpemente, y con ello, la naturaleza del abuso de mi padre se volvió más oscura, más confusa. Su mirada sobre mí cambió, se cargó de una intención que me revolvía el estómago. Ya no eran solo los castigos, era algo más siniestro que yo no entendía del todo, pero que sentía como una amenaza constante. La casa se hizo todavía más pequeña, más asfixiante. El aire estaba tan cargado de lo no dicho que a veces me costaba respirar.
Sentía que me ahogaba lentamente en el pantano de mi propia familia. La rebeldía no nació de un solo golpe. Fue una semilla que germinó lentamente en la tierra árida de mi desesperación. Empezó con pequeños actos de desafío que solo yo conocía: escupir en su vino cuando no miraba, romper adrede un plato de sus favoritos, rezar pidiendo su muerte, en lugar de mi salvación. Eran gestos minúsculos, impotentes, pero me mantenían viva. Eran la prueba de que debajo de la niña sumisa y aterrorizada, todavía quedaba una chispa de lucha, una brasa que se negaba a extinguirse por completo. Esa brasa solo necesitaba un soplo de aire para convertirse en incendio, y ese soplo de aire llegó la noche de mi 14º cumpleaños. No hubo pastel ni regalos, solo la misma rutina de miedo. Pero esa noche fue diferente. Él intentó cruzar una línea que yo, en mi instinto más primario, supe que no podía permitir. Algo dentro de mí, una fuerza que no sabía que poseía, se rompió. No fue un grito, fue un rugido que salió desde el fondo de mi alma. Un no tan potente y cargado de años de dolor que lo hizo retroceder. Sorprendido, en sus ojos vi, por primera vez, no solo ira, sino también una pizca de desconcierto. Ese no fue la primera piedra de mi liberación. Mientras él procesaba mi desafío, vi a mi madre, como siempre, en el marco de la puerta, pero esta vez, su indiferencia me dio la fuerza que necesitaba. Ya no esperaba nada de ella, su vacío era mi certeza. Supe en ese instante que si no me salvaba yo misma, nadie lo haría. La adrenalina recorrió mi cuerpo, ahogando el miedo. Corrí a mi cuarto, no por temor, sino con un propósito. Agarré mi libro de cuentos y una pequeña muñeca de trapo, las únicas cosas que amaba en el mundo, y las metí en una bolsa de tela. Mi escape fue silencioso y desesperado, bajo una luna pálida que se escondía tras las nubes. Descalza, para no hacer ruido, salté por la ventana de mi cuarto, cayendo sobre la hierba húmeda. El frío de la noche me golpeó, pero se sentía limpio, purificador. Cada paso que daba alejándome de esa casa era una victoria. No sabía a dónde iba, no tenía un plan. Mi único mapa era la necesidad de poner la mayor distancia posible entre mi pasado y mi futuro. Corrí por el campo, con el corazón martillando en mi pecho, sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, la sombra de esa casa me tragaría de nuevo. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas no pudieron más. Llegué al pueblo, vecino al amanecer, sucia, despeinada y con los pies sangrando, pero libre. Me acurruqué en el pórtico de la iglesia, temblando de frío y de agotamiento, y me quedé dormida abrazando mi libro. Fue allí donde me encontró la señora Elvira, la panadera, una mujer mayor, de manos enharinadas y ojos amables. No me hizo preguntas, simplemente me miró. Me envolvió en su chal que olía a pan recién hecho y me llevó a su casa, a la pequeña habitación que había encima de la panadería. Su gesto fue mi primer contacto con la verdadera humanidad. En su casa, el aire olía a levadura y a azúcar, no a vino rancio y a miedo. Me dio un tazón de leche caliente y pan con mantequilla, y fue la comida más deliciosa que había probado en mi vida. Lloré durante 3 días seguidos, un llanto antiguo, atascado, que limpió mi alma. Ella simplemente se sentaba a mi lado, en silencio, a veces acariciando mi cabello. Su silencio no era como el de mi madre, el suyo estaba lleno de comprensión, de paz, de un respeto profundo por mi dolor. ¿Te está gustando esta historia? Dale like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El enfrentamiento final no fue con mi padre, a quien nunca más volví a ver. El verdadero combate fue conmigo misma, con los fantasmas que me perseguían. Elvira me enseñó a amasar el pan, a leer y a escribir correctamente, a ver mi propio valor en el trabajo de mis manos. Pero lo más importante que me dio fue un espejo, no uno de cristal, sino uno donde pude verme a través de sus ojos, no como una víctima sucia y rota, sino como una superviviente fuerte y valiente. Con su ayuda,
Empecé a reconstruir mi vida, puntada a puntada, como quien zurce una prenda amada. Los años pasaron, me casé con un hombre bueno y paciente que aprendió a entender mis silencios y a respetar mis cicatrices. Tuvimos nuestros propios hijos, y juré ante Dios que mi hogar sería todo lo que el mío no fue: un refugio de risas, de abrazos, de seguridad y de amor incondicional. Rompí la cadena de dolor. Les enseñé a mis hijos a usar su voz, a decir no, a respetar y a ser respetados. Mi mayor victoria no fue escapar de esa casa, sino construir una nueva, cimentada en el amor y la ternura que a mí me fueron negados. Nunca supe qué fue de mis padres. Años después, alguien del pueblo me dijo que mi padre había muerto de una cirrosis y que mi madre se había consumido en su propia soledad, en aquella casa que se caía a pedazos. No sentí alegría, pero tampoco sentí pena, solo sentí la paz de la distancia, la certeza de que su destino ya no estaba atado al mío. Mi camino era otro, uno que yo había forjado con mis propias manos, con la ayuda de un ángel que olía a pan recién hecho. Y ahora, aquí estoy, una anciana contándole esta historia a mi nieto. Miro su rostro inocente y veo el fruto de mi rebelión, veo el futuro. Mis cicatrices todavía duelen a veces, cuando llueve o en las noches muy oscuras, pero ya no me definen. Son el mapa de un viaje difícil que me trajo hasta aquí, a este salón lleno de sol, a esta vida plena que construí, sobre las ruinas de mi infancia. Y al final, eso es lo único que importa. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.